Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Buenos días, hermanos. Que Dios los bendiga. Sí, como ya mencionó el pastor, ¿verdad? Estamos en el capítulo 20 de Juan. Y hoy vamos a compartir del versículo 19 al 23. 19 al 23. Y pues antes de empezar, déjeme empiezo con una oración. Padre Celestial, le damos gracias por este bonito día que nos ha dado. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos un día más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le pido, Señor, que bendiga a mis hermanos aquí presentes y todo aquel que viene en camino, que lo traiga con bien, Señor, para que así, en unidad, Señor, podamos darle gloria y honra. Gracias por todo lo que hace con nosotros y asimismo ponemos este servicio en sus manos, que sea usted guiándonos a través de su Espíritu Santo en lo que hacemos y decimos. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Bueno, hermanos, son poquitas los versículos, ¿verdad? Pero nos dicen mucho. Mire, voy a leerles de Juan 20, de 19 al 23, y dice así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y pues en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Mire, digo así, ¿qué podemos ver? Si estas escrituras fueran las únicas que hablan de este suceso, podemos ver por la leve reacción de los discípulos que ellos esperaban al Señor. Esperaban a Jesús y así recibir las últimas instrucciones de lo que habían de hacer. Sin embargo, esto está lejos de la realidad. Porque mire, para empezar, podemos ver que les dijo, paz a vosotros, 2 veces. ¿Por qué? ¿Ve? Si uno está en paz, ¿qué necesidad hay de que le vuelvan a decir, a repetirlo? ¿Ve? Por eso, mire, le compartiré de aquí, de que es necesario que nosotros leamos la Biblia en su plenitud. Porque los evangelios, ve, no se contradicen, pero se complementan el uno con el otro. ¿Ve? Y lo que a uno le falta, el otro lo llena. ¿Ve? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Okay? ¿Qué más podemos ver? Podemos ver cómo las palabras de Jesús se cumplían. Lo que Jesús anteriormente compartió con los discípulos se cumplía. Mire, le voy a leer unos versículos. En Juan 16, el versículo 6, que dice así. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Ve? En el mismo capítulo 16, versículo 20, les dice esto también. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y luego el versículo 22 del mismo capítulo 16 nos dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Verdad? Mismo capítulo 16, el 32, dice así. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. ¿Ve?
En Juan 20, 19 al 23, todo esto se ha cumplido, ¿verdad? Lo dejaron solo, corrieron, ¿ve? Se lamentaron, lloraron, ya no lo miraron, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? Él está entre medio de ellos, ¿ve? Vuelvo a Juan 20, 19. Mire. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Lo que el Señor Jesús hace es admirable, ¿verdad? Porque no obstante nuestras acciones, hermanos, Él no nos deja, ¿ve? Así como no dejó a los discípulos, Él está en medio de ellos, ¿verdad? A pesar de que los discípulos lo rechazaron y lo negaron, lo primero que hace es ir a ellos, después de su encuentro con María Magdalena y su padre. Y esto de su padre lo vamos a ver, ¿ok? Al no hacer esto, diría yo que aún ellos seguirían escondidos con miedo. ¿Qué haría usted si se encontrara con Jesús? ¿Está listo? Ve. Juan no dice cómo reaccionaron cuando apareció en medio de ellos, pero Mateo y Lucas sí nos dice. Mire, en Mateo 28, 17, nos da un poquito más detalle. Que dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Ve? No estaban seguros de qué estaba pasando. Lucas 24, 37 y 38 lo relata de esta manera. Lucas 24, 37 y 38. ¿Qué? Dice así. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Ve? Esto era lo que les decía, ¿ve? Cuando Él se mostró ante ellos. Juan no nos cuenta nada de esto. ¿Ve? Juan nos cuenta que ellos están en control, por decirlo así, ¿verdad? Pero Mateo y Lucas nos dicen diferentes. ¿Ve? Por eso de paz a vosotros, tranquilos. ¿Ve? Vean. Por este relato, ¿usted cree que lo esperaban ver nuevamente? No. ¿Ve? Ni Magdalena ni ellos creían de lo que Él les había dicho. Aún estaban perdidos, confundidos. ¿Ve? ¿Cuántos de nosotros podemos estar en ese estado, hermanos? No obstante, aquí en la iglesia, hermano, manda. Sí, sí. Yo, cuando mi esposa me dice algo como de complemento, le digo yo, oh, you have kind eyes, thank you. Que me ve bien, dice, gracias, you have kind eyes. Así es como veo yo a Juan, que mira a los discípulos, ¿verdad? Porque no relata todo de cómo andaban. Lucas sí nos dice, él no se detiene, dice, andaban atemorizados, asustados. Ve. Por eso le pregunto a usted, ve, y yo mismo también estoy entre el grupo, ¿cómo vamos a reaccionar cuando estemos ante el Señor Jesucristo? ¿Estamos listos? Ve. Es algo de considerar, hermanos. Brother. A ver. Sí. ¿Por qué? Porque todo lo miramos con ojos humanos, hermanos. ¿Qué?
Así es como lo vemos. Y así es como medimos la autoridad y poder del Señor. ¿Ve? No podemos hacer eso, ¿ve? Y comprender y creer lo que Él hizo cuando estamos aún en nuestra humanidad. Sigo. Por este relato, ¿usted cree que lo esperaban ver nuevamente? Como seguían histéricos, fue necesario que Jesús les mostrara sus heridas para que los discípulos empezaran a comprender lo que estaba pasando. Y la paz y el gozo volviera a ellos por tener a Jesús nuevamente ante su presencia. ¿Ve? De acuerdo a Juan, así fue como sucedió. Mire, dice en Juan 20:20, es lo que nos dice. Dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Ve? Como que lo esperaban. Dice, amén, bienvenido. ¿Ve? De acuerdo al relato, en el Evangelio escrito por Lucas, Jesús tuvo que hacer algo más para convencer a los discípulos que verdaderamente Él estaba con ellos y no un espíritu. Lucas 24, del 39 al 42, mire lo que nos dice. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, les dice. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Ve? Como le digo, mire, dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían, andaban histéricos, asustados todavía, ¿ve? Incrédulos. Por eso nosotros, hermanos, por eso les digo, o les pregunto, ¿estamos listos para estar ante el Señor? ¿Ve? Aún algo más fundamental, ¿ha recibido al Señor en su corazón verdaderamente? ¿Ve? Es necesario que leamos los diferentes evangelios para ver cómo reaccionan y completan el intercambio entre los discípulos y Jesús. ¿Ve? Si hubiéramos considerado las escrituras que escribió Juan solamente, bien pudiéramos llegar a la conclusión que sí, lo esperaban, que ellos estaban bajo control. ¿Ve? Pero leyendo a Mateo, a Lucas, nos damos cuenta que no estaban listos, que había duda en ellos. Aquí también nos muestra cómo Jesús cumple sus palabras. Recordemos que a María Magdalena Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, ¿verdad? En Juan 20:17. Ahora a los discípulos los invita a que lo toquen. Palpad y ved, ¿verdad? ¿Qué les dice? Lucas 24:39. Esto nos muestra que ya había estado ante el Padre, como lo había dicho, porque yo voy al Padre, ¿verdad? Antes de mandar a los discípulos a la gran comisión, era necesario que ellos tuvieran paz, como lo habían hecho durante su primera misión, ¿verdad? En Mateo 10, del 11 al 13, mire lo que nos dice. Mateo 10, 11 al 13. Dice así, mire. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz, ¿qué?
vendrá a ella vuestra paz. ¿Cuánta paz puede decir usted que tienen ahorita con Juan? Not much, ¿verdad? Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Ve? Por eso era necesario que les dijera, paz a vosotros, tranquilos, paz. ¿Cómo podemos dar lo que no traemos? Ve, pastor. Yo pienso que cuando Jesús entra a ese cuarto, encuentra un ambiente totalmente malo. Porque muy bien pudo haber dicho, hey, aquí estoy una noche, pero lo primero que mira es un conflicto entre ellos mismos. ¿No? Es un temor, es un miedo, es algo terrible, porque dice que había mucho temor. Entonces él trata de darle esas palabras para que tranquilos. que estaban aterrorizados, porque no estaban esperando la llegada del Señor, estaban esperando la entrada de los romanos. De los judíos, sí. Amén, sí. Así es. Vuelvo a Juan 20:21. Juan 20:21 que dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Antes de mandar a los discípulos, ya lo leí. Sí, ya lo leí, discúlpenme. Continúo acá abajo. Okay. Vuestra paz. Aquí está. Si continúan histéricos y asustados, ¿qué van a ofrecer? ¿Verdad? La misma invitación nos hace a todos nosotros de ir a Él donde podemos encontrar su paz y cómo seguir en ella. En Mateo 11:28, 11 de 28 al 30 nos dice así, mire. Esta es la invitación que Él nos hace, hermanos. Mateo 11, 28 al 30 nos dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Amén. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ve? Y es lo que muchas veces no creemos, hermanos. ¿Ve? Creemos que el camino del Señor es algo arduo, que vamos a andar cargados, trabajados. ¿Ve? Y es todo lo contrario. ¿Por qué vamos a andar así, trabajados? Porque así mismo lo decide uno. ¿Por qué? Nuevamente nos dijo el hermano Gas, porque no creemos. ¿Verdad? También ahora nos es evidente el propósito por qué Jesús había llamado a estos discípulos, aunque no es la primera vez que los había enviado, ¿verdad? Anteriormente ya los había enviado a que fueran a compartir de 2 por 2, ¿verdad? Como dice Juan 17:18, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Los otros evangelios explican con más detalle el propósito por el cual los envía al mundo, ¿verdad? Mateo 28, 19 y 20, mire lo que dice. Mateo 28, 19 y 20. Léalo, pastor, sí. Okay. Mateo 28, versículos 18 y 19. 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí nos detalla más el propósito de ellos, a los cuales Él los envía, a lo que hagan, ¿verdad? Marcos 16, 15 y 16 agrega un poquito más, aunque se trata de lo mismo.
Marcos 16, 15 y 16. Y dice así, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mande. ¿Usted cree, yo lo pienso así, que esta gran comisión se podría decir que solamente para los discípulos, pero hoy en día esa gran comisión nos pertenece a nosotros también? Para todos, sí. Y dentro de un ratito vamos a ver por qué. Mire, volvemos a Juan 20, 22. Juan 20, 22. Y dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Anteriormente escuchamos esta misma palabra, ¿verdad? Que dice, en Génesis leímos lo que Dios hizo al soplar en la nariz del hombre. Génesis 2, nomás le leo la porción que dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, ¿verdad? Los discípulos, al abandonar a Jesús, rechazaron lo que Él era para ellos, espíritu de verdad, vida eterna. En Juan 14, 17, nos dice esto, hermanos. Juan 14, 17. Dice, el espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Ve? Y eventualmente estará en vosotros, ¿verdad? Al rechazarle, al negarle, ¿qué estaban haciendo? Desechándolo. ¿Ve? Por eso era necesario que Él volviera a soplar en ellos ese espíritu de verdad. ¿Ve? Por lo tanto, era necesario que nuevamente Jesús espiritualmente los avivara, soplando el aliento de vida y entendimiento. Lucas 24, 45 nos dice esto. Lucas 24, 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Ve? Ya. Los avivó, ¿ve? Para que entendieran lo que estaba sucediendo al momento. No tan solo las Escrituras, sino también lo que estaba aconteciendo ante ellos, era lo que entendían. Volvemos a Juan 20, 23. Juan 20, 23, que dice, a quienes remitiere los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Ve, uno podría llegar a pensar que uno tiene la autoridad y poder para perdonar. No, solo Jesús, solo Dios, ¿verdad? Esto no es que Cristo les dio el poder o autoridad para perdonar pecados. Solo Él puede hacerlo. Los discípulos, al igual que nosotros, solo podemos hacer lo que está escrito en Lucas 47. Mire, Lucas 47, 24, 47, disculpe. Lucas 24, 47. Dice Lucas 24, 47, que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Mande. Pero me tengo pensando en el perdón de pecados. Hoy en día, muchas iglesias ellos pueden perdonar pecados. Y pueden llegar hasta una blasfemia de jurar por los pecados perdonados. Y de hecho, en un tiempo atrás se cobraba por los pecados. Se perdonaban por los tiempos de tantos sacrificios, tantos. O sea, el hombre no puede darse la autoridad de perdonar pecados. Amén, hermano. No. Pero ¿por qué sucede eso, hermanos? Porque no leemos. Sí. We're complacent.
¿Ve? Esperamos que todo se nos diga y se nos dé. ¿Ve? No queremos esforzarnos para aprenderlo por nosotros mismos. ¿Ve? Así es que cualquiera que viene, que puede pasar por la puerta, si uno no se esfuerza, nos va a decir cualquier cosa. ¿Y qué va a hacer uno? Amén. Sí, no. Por eso es necesario que uno también pase tiempo, leyendo, orando. Solo a través del Evangelio vamos a encontrar el perdón de pecados. Por eso es necesario que compartamos el Evangelio, porque no hay nada ni nadie más que pueda perdonar los pecados, solo Jesús. Ve. Por último, así como vino Jesús a sus discípulos, su venida a nosotros es inminente. Pronto viene. ¿Okay? Por lo tanto, velemos y oremos para cuando suceda podamos decir con confianza lo que nos dice en Isaías 25, 9. Isaías 25, 9. Y es lo que dice aquí. Isaías 25, 9. ¿Listos? Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Ve? Todo lo contrario de la reacción de los discípulos, hermanos. Ya. Ya. Ellos lo vivieron. Ah, sí, sí. Sí. Sí, sí. Amén. Sí. Ajá. Amén. A ver, sí, ve. Y así mismo va a ser para nosotros, hermanos. Ve. Que esperamos en Él. ¿Qué? Y sigo. Y no estar atemorizados como los discípulos, no sabiendo que habría de acontecer. Al contrario, perseveremos confiando en el Señor Jesús para caminar en paz. Mire, Isaías 26:3. Con eso termino. Isaías 26:3. 3. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Son cortitos, hermanos, poquitos los versículos. Pero si uno lee, dígame, hermano. Pablo nos insta que crezcamos en conocimiento y sabiduría, hermanos. Ven. Por eso, nuevamente le repito, es necesario que leamos, hermanos. Que no tan solo nos confiemos de lo que uno les pueda compartir, sino que usted también asegúrese que eso está en la Biblia. Y ore al Señor para que le confirme de que sí es la verdad. Amén. Con esto termino, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.